And I'll just tell you, until you see it, she's really good. And yeah, there are those scenes, but she's also just a really good actress. Well, she's a really good actress. I don't need to see that to know how good she is. You know? All right, you don't have to see it. Nunca se esperaría que una famosa estrella de Hollywood como Melanie Griffith tuviera que enfrentarse a dificultades inimaginables en la vida. De jovencita con talento a icono de la mujer moderna en los 80, luchó contra problemas personales, divorcios y tumultuosas relaciones amorosas. ¿Cómo lo superó todo? ¿Se recuperó y siguió viviendo? Descubra esta inspiradora y sorprendente historia. No podrá apartar los ojos de los altibajos por los que tuvo que pasar Melanie. Altibajos en el camino artístico. Melanie Griffith vino al mundo el 9 de agosto de 1957, en Nueva York, en el seno de una familia famosa, una famosa actriz de los años 60. Tippi Hedren era su madre, famosa por interpretar el papel de arquetipo enigmático y cool en las películas de Alfred Hitchcock, Marnie y Los pájaros. Tippi fue también un icono feminista y un símbolo de la moda de su época. Peter Griffith se convirtió en ejecutivo publicitario tras una carrera como actor infantil. Tenía solo 4 años cuando sus padres se separaron. De niña, la vida de Melanie fue caótica, y ella y su madre acabaron estableciéndose en Los Ángeles. Tiene 3 hermanastros por parte de madre y un padrastro llamado Noel Marshall. Melanie tuvo 2 hermanastros más después de que su padre biológico se volviera a casar. Los cimientos de su familia eran inseguros y estaban emocionalmente desanclados debido a los continuos cambios de conexiones, parientes y estilos de vida. Hubo adultos en su vida, pero tuvo pocos modelos de conducta cuando crecía. Nunca hubo una infancia como la suya. A lo largo de varios años, la familia de su madre alojó a más de 100 animales salvajes para la película Roar. Fueron los compañeros de infancia de Melanie. A pesar de que ella estaba acostumbrada a verlos vagar por la casa como mascotas, en un momento del rodaje, tuvo un incidente. Se sometió a una cirugía reconstructiva. Para una chica aún adolescente, fue algo más que un simple accidente, fue un daño real, tanto físico como emocional. Empezó a actuar cuando era casi un bebé. Debutó en televisión en un anuncio cuando solo tenía 9 meses. Luego vino la parte de los héroes anónimos. No estaba preparada para el turbulento entorno en el que se vio inmersa a una edad temprana. Tippi Hedren fue una mujer increíblemente valiente que, en una época en la que pocos se atrevían, plantó cara a la conducta dominante de Alfred Hitchcock. Fue una inspiración para su hija. Valoraba más su trabajo y sus principios personales que su vida familiar. A pesar de tener un carácter fuerte, ser autosuficiente y valiente, Melanie la consideraba a la vez un ídolo y un gigante insolidario. Trabajar en proyectos como Roar y participar en comunidades creativas ocupaban la mayor parte del tiempo de Tippi. Aunque Melanie admiraba a su madre, nunca recibió de ella una dirección firme en cuestiones del corazón o de conciencia. Observar a los demás y lanzarse ella misma al mundo le enseñó un par de cosas. Melody acompañó a su madre al rodaje de El experimento Herod cuando tenía 14 años. Abandonó los estudios a la tierna edad de 15 años como consecuencia de las relaciones malsanas que empezó a entablar allí. A partir de entonces, las cosas empezaron a cambiar. Vivía en un ambiente en el que la fama estaba por encima de los sentimientos, y pasaba el tiempo entre bastidores, en fiestas y en relaciones complicadas. El debate en torno a la carrera de Melanie persistió incluso después de Night Moves, tanto en papeles principales como secundarios. Siguió apareciendo en películas. Su papel de hija de Paul Newman en The Drowning Pool, 1975, supuso una gran oportunidad de trabajar con actores de primera fila. Continuó su racha de interpretar a chicas al principio de su carrera en Joyride, de 1977, un thriller de acción que exploraba el concepto de adolescente desafiante, además de su papel principal en la comedia de 1975 Smile. Melanie apareció en la película experimental One on One, un drama escolar deportivo, y tuvo un pequeño papel en Smile, 1975, una película sobre concursos de belleza. Puede que estas actuaciones no la catapultaran al estrellato, pero demostraron su dedicación y determinación para establecerse con cada nuevo esfuerzo. Aunque Melanie era conocida por montar polémicas, su trabajo constante en distintos proyectos, incluso a falta de un gran éxito, quedó demostrado con estas responsabilidades. Melanie Griffith permaneció en Hollywood durante más de una década tras Night Moves,
aunque no logró ningún éxito, era elegida para proyectos experimentales. Había trabajado con Paul Newman y aparecía regularmente en dramas, series de televisión y películas de acción. Desgraciadamente, su nombre no caló entre los espectadores porque ninguno de sus papeles fue memorable. Los cineastas se fijaron en su rostro seductor y en su hermoso cuerpo, pero no vieron mucho más. Aún no se había consolidado como actriz, por lo que para los espectadores no era más que la pequeña ninfómana de antaño. La propia Melanie vivía en la luz etérea del estrellato, observada pero no reconocida. Entonces, en 1984, llegó un invento revolucionario llamado Body Double. Tras el éxito de Scarface, el director Brian De Palma dirigió esta película. Para el papel de Halle Berry se eligió a Melanie, el controvertido papel antes del estreno de la película. Esta vez, sin embargo, decidió ser ella misma en lugar de conformarse con los papeles que la sociedad le había impuesto en el pasado. Era muy consciente de mis actos. Decidí hacerlo. Después aclaró que nadie la había obligado a hacerlo. Había superado su papel de modelo. Era una actriz que por fin había tomado las riendas de su imagen pública, y había utilizado sus habilidades en beneficio propio. La MPAA estuvo a punto de calificar la película con una X, pero la redujo a una R. Las organizaciones conservadoras expresaron su descontento. A pesar de todo lo que estaba ocurriendo, Melanie mantuvo una notable compostura. La actuación de Halle Berry conmocionó a los críticos y suscitó el debate público. La Sociedad Nacional de Críticos de Cine concedió a Melanie el premio a la mejor actriz de reparto. Por fin recibió elogios por sus dotes interpretativas y no por su físico. Los jefes de los grandes estudios empezaron por fin a tomarla en serio, tras elegirla para su papel en Algo Salvaje. El cineasta Jonathan Demme comentó que poseía una energía intensa y decidida que percibía en sus ojos. Tras esta película, Mike Nichols también la tuvo en cuenta para Working Girl, favorita de culto. Body Double ha resurgido desde entonces a pesar de su falta de éxito comercial. Holly Body, las vistas voyeuristas a través del telescopio y la escena en la que Melanie baila para relajarse se han convertido en imágenes famosas en el cine. Jonathan Demme tomó partido después de Body Double, a pesar de que gran parte de Hollywood seguía indeciso. Ni una prueba de química, ni una audición. Quiero a Melanie Griffith, declaró sin rodeos. Demme no la eligió por su belleza. En una ocasión comentó que Lulu, que vive al límite, es la protagonista ideal para Melanie porque es una pieza de dos universos. Quizás solo un cineasta inusual y perspicaz como Demme podía percibir la hipnotizante anarquía que se producía en el interior de Melanie en ese preciso momento. El papel de Lulu era todo un reto porque era una mujer que llevaba una doble vida. Por fuera era desafiante, impetuosa y valiente, pero por dentro estaba herida, tenía miedo y huía. El público fue testigo de cómo Lulu guiaba a una oficinista introvertida en una aventura surrealista. Sin embargo, bajo su extraño comportamiento se escondía una chica que nunca supo cómo quererse a sí misma. Por eso, Melanie no tenía que actuar en el sentido convencional. Parte de su auténtico yo, una inestabilidad que había sentido desde la infancia y el deseo de deshacerse del estereotipo de chica atractiva, se manifestaba en sus actuaciones. Melanie pidió que se repitieran algunas secuencias personales en las que se sentía insegura. Ya no había cedido a la presión de aparecer ante la cámara a los 14 años. Por fin estableció límites y fue auténtica por primera vez, tanto entre bastidores como dentro del personaje. Controlaba por completo su aspecto. El desajuste entre ella y el coprotagonista Jeff Daniels, que tampoco fue la elección inicial del estudio, generó una dinámica intrigante. Como un espejo en blanco, Daniels reflejó la anarquía de Lulu y sacó a relucir la brillantez de Melanie. Un gran paso adelante. Algo Salvaje no fue un éxito rotundo. Fue descrita por la crítica como intrigante, extraña y llena de sorpresas. Melanie consiguió por fin su primera nominación al Globo de Oro a la mejor actriz. Fue un momento decisivo, un papel ganado no por atractivo físico sino por convicción creativa. La nominación fue solo el principio. Esta fue la única vez que su profundidad fue el factor decisivo en su selección. Los cineastas famosos empezaron a acordarse de Melanie Griffith después de eso. Working Girl, protagonizada por Mike Nichols, estaba en producción en ese momento, y alteraría no solo la trayectoria profesional de Melanie, sino también la forma en que Hollywood la trataba.
Melanie Griffith pasó a engrosar las filas de las actrices más solicitadas tras Algo Salvaje. Sin embargo, su verdadera consagración no llegó hasta Working Girl, 1988, donde se convirtió en la inteligente y apasionadamente ambiciosa Taz McGill, una secretaria de origen humilde, bajo la tutela de Mike Nichols. Melanie dio vida al papel con su ternura, empatía y determinación características, y el papel caló hondo en el floreciente movimiento feminista, además de un Globo de Oro y una nominación al Oscar. Working Girl recaudó más de $100 millones en todo el mundo y obtuvo 6 nominaciones al Oscar a la mejor actriz. Melanie había superado por fin el papel de cara bonita con un pasado escandaloso para convertirse en una actriz respetada. Pero ese protagonismo duró poco. En 1990 coprotagonizó, junto a Michael Keaton y Matthew Modine, el thriller psicológico Pacific Heights. John Schlesinger escribió y dirigió una gran película, pero fracasó en taquilla y no consiguió mantener su impulso. La hoguera de las vanidades, una película muy esperada basada en una novela superventas, fue dirigida por Brian De Palma y protagonizada por ella ese mismo año. Mucha gente pensó que la interpretación de Melanie como amante de la alta sociedad era poco interesante y poco convincente, y la película no fue apreciada, y los ingresos de taquilla cayeron. Después de eso, tuvo una serie de papeles cinematográficos olvidables. En Shining Through, 1992, un thriller de espionaje ambientado en la guerra, los críticos no apreciaron la película porque a Melanie le faltaba dramatismo. Se la comparó con una copia sin vida de Judy Holliday en el remake de 1993 de Nacida ayer, que por lo demás no fue nada destacable. Interpretó un papel en la comedia familiar de 1994 Milk Money. En el clásico de cine negro Mulholland Falls, de 1996, tuvo un papel secundario que se consideró insuficiente. Como consecuencia de ello, fue nominada a Peor Actriz en los Razzies, y en algunos años fue nominada por 2 películas seguidas. Sin embargo, de todo lo malo surgieron algunas cosas buenas. Nobody's Fool, 1994. En una película alabada por su sobriedad y contención, la actriz coprotagonizó junto a Paul Newman. Obtuvo inesperadamente una nominación al Globo de Oro por su aparición como una auténtica vaquera en la miniserie de televisión de 1995 Buffalo Girls, basada en una novela del oeste. La creación de Ciudadano Kane es el tema de un documental de HBO de 1999, RKO 281. La actriz Marianne Davis fue nominada a un Emmy y a un Globo de Oro, reiterando la admiración del público por su trabajo. En 1999 también protagonizó Crazy in Alabama, el proyecto pasional de Antonio Banderas. La idea original y los buenos valores de producción de la película no convencieron ni a la crítica ni a los fans. Muchos pensaron que se estaba presionando demasiado para redimirse tras una serie de actuaciones poco destacables. A finales de los 90, Hollywood había cambiado su percepción de Melanie Griffith. Sin embargo, su tenacidad no cambió, persistió en actuar y aparecer, incluso cuando las expectativas eran bajas. Melanie y Antonio Banderas también se arriesgaron mucho ese año. Locos por Alabama era un auténtico asunto de familia, así que se unieron. No solo la dirigió él, sino que ella también la protagonizó. Más allá de su condición de película de arte independiente, su verdadero propósito era servir de trampolín para una identidad creativa colectiva, una ruptura con la fórmula convencional de Hollywood, con una ambición artística y filosófica sin límites. La película mezclaba hábilmente el humor negro con el drama. Sin embargo, las expectativas optimistas pronto se desvanecieron. La película no fue apreciada por la crítica por ser demasiado prolija y carecer de concentración, mientras que los espectadores le prestaron poca atención. El revés afectó a la reputación profesional de ambos, no solo en el mundo de los negocios. Melanie lo consideró un esfuerzo excesivo por recuperar el estatus perdido. Un año ambicioso, pero emocional y creativamente tenso, llegó a su fin con un proyecto que se suponía representaba un retorno. El amor que no podía cortarse dio lugar a 2 matrimonios con Don Johnson. En 1972, durante el rodaje de El experimento Arrow, Melanie Griffith conoció a Don Johnson por primera vez, con su famosa madre, Tippi Hedren, que solo tenía 14 años. Hedren coprotagonizó la película con Don, 8 años mayor que ella.
Griffith afirma que nunca antes había sentido atracción por un chico. Ser testigo de la atracción de su hija adolescente por un chico adulto le causó mucha angustia, según relató. Edren era incapaz de describir adecuadamente la indescriptible conexión que existía entre ambas. Un año después, Don Johnson acogió a Melanie como compañera de piso. Se prometieron el año en que ella cumplió 18 años. Tomaron un avión a Senseri al día siguiente y se casaron allí. Pero ese primer matrimonio duró poco, solo 6 meses. Una característica que hizo que su relación pareciera demasiado precipitada y frágil fue la confesión de Johnson, hecha años después, de que había pasado la mayor parte de la noche anterior a la boda con la ex Miss Mundo Marjorie Wallace. Tras la ruptura, ambos guardaron silencio. El vínculo, sin embargo, se mantuvo firme. Sus 2 hijos de matrimonios anteriores fueron los portadores de los anillos en su boda privada de 1989 en un rancho de Aspen, que tuvo lugar 13 años después. Ambos habían alcanzado la fama. Melanie había ganado recientemente un Globo de Oro por Working Girl, mientras que Don Johnson ascendía con corrupción en Miami. Sin embargo, bajo el deslumbrante exterior se escondía una verdad más difícil. Se decía que Don Johnson seguía manteniendo una relación amorosa y llevaba una vida llena de fiestas, y que ambos habían luchado contra el alcoholismo. Se decía que salía con algunas de las damas más cotizadas de Hollywood en aquella época. Melanie todavía tenía fe en él. Esta puede ser una de esas conexiones predeterminadas, le dijo a People. Dakota Johnson nació 3 meses después de la boda. Por desgracia, las tensiones comenzaron a aparecer en el segundo matrimonio poco después del primero. Melanie volvió a solicitar el divorcio en 1994, esta vez alegando diferencias irreconciliables. Nos desarrollamos a ritmos distintos, dijo. Según varios testimonios, uno de los principales motivos de la ruptura fue la inestabilidad personal de Johnson y sus continuas infidelidades. El respeto persistió entre ellos incluso después de la ruptura. Había pasado de ser una simple historia de amor a una conmovedora ilustración de las complejidades del amor verdadero, un lugar en el que las personas se separan, regresan y, en última instancia, se deben cariño. Melanie Griffith conoció al actor Steven Bauer en el rodaje de She's in the Army Now, 1981, a principios de la década de 1980. Cuando ella se esforzaba por distinguirse a través de una serie de papeles secundarios olvidables y una vida personal problemática. Bauer era una excepción en su historial de relaciones problemáticas. Ambos eran más o menos de su edad y acababan de saltar a la fama tras protagonizar el papel de Manny en la rompedora película de 1983 Scarface. Melanie buscaba claramente la seguridad cuando se casó con Bauer en 1981. Alexander Bauer, su hijo, nació con ellos en 1985. Melanie tuvo un raro periodo de estabilidad romántica y pudo concentrarse en su arte en esta época. Por recomendación expresa de Steven Bauer, se matriculó en un riguroso programa de interpretación en Nueva York con la renombrada Stella Adler. Melanie pudo salir airosa de papeles que dependían solo de su apariencia una vez que volvió a la escuela y trabajó en sus habilidades. Poco después, el cineasta Brian De Palma le dio un papel en Body Double, 1984, que inició una serie de actuaciones sobresalientes y 2 nominaciones consecutivas a los Globos de Oro. Sin embargo, la calma no duró. El matrimonio empezó a desmoronarse cuando Melanie reclamó el protagonismo en el cine. Después de que Steven Bauer pasara por su propia transformación, ella se lanzó de cabeza a su trabajo. Su divorcio formal finalizó en 1989, coincidiendo con su reencuentro con Don Johnson y el inicio de un segundo matrimonio más problemático. Aunque la relación de Melanie Griffith con Steven Bauer fue la única que la ayudó a escapar de relaciones tristes y empezar de nuevo, no fue ni mucho menos la única. Puede que haya sido el capítulo más apagado y maduro de su vida, en medio de una existencia repleta de acción. En los Oscar de 1989, Antonio Banderas estaba perdidamente enamorado de Melanie Griffith. Ambos estaban en alza en España. Ella era una actriz nominada al Oscar que estaba allí con su marido, Don Johnson. Al recordar el incidente, Banderas dijo: "Tuve que preguntarle a Pedro Almodóvar quién era esa mujer. La mujer llevaba perlas y un vestido color crema". Aunque todavía estaban casados cuando coprotagonizaron Demasiado,
1995. La energía entre ellos era palpable. Banderas reconoció que habían intentado ser educados, pero que había sido imposible. Se casaron en una discreta ceremonia celebrada en Londres un año después de divorciarse de sus respectivos cónyuges. Estella, su hija, nació en septiembre de 1996. Aunque a la familia Griffith Banderas se la veía constantemente junta en ocasiones, dando la impresión de un apoyo inquebrantable, no todo salió según lo previsto. Se convirtieron en un modelo hollywoodiense de gracia y armonía. Como Madonna ya había confesado su amor por Banderas mientras rodaban juntos Evita, los celos de Melanie se convirtieron en una noticia importante en los medios de comunicación. El hecho de que estuviera embarazada y fuera una habitual del rodaje provocó su baja definitiva. Después, en una entrevista, Melanie dijo que le había afectado. Ella expresó su deseo de tener a Antonio, pero Melanie lo mantuvo cerca en todo momento. Consiguieron capear la crisis, pero su resistencia empezaba a agotarse. Melanie Griffith solicitó el divorcio en 2014 tras más de 20 años de matrimonio. Ahora que estoy divorciada y no tengo tanto estrés, comentó. Antonio no dio muestras de tensión en su respuesta. De hecho, no paró de hablar maravillas de su exmujer. Hasta el fin de los tiempos, ella será mi amada. En amor y camaradería, se separaron. Melanie recibió su casa de Aspen y un ingreso mensual de $65,000. Mantuvieron su amistad. Acudieron juntas a los actos de Estella y hablaron la una de la otra con agradecimiento y respeto, en la turbulenta vida de Melanie Griffith. Eso puede haber sido lo más encantador que haya ocurrido nunca. Una dama que lo tuvo todo, lo perdió todo, y aún así se aferró a lo que de verdad importaba, la compasión mutua tras un amor apasionado que una vez brilló. El ascenso real y metafórico de Melanie Griffith al estrellato fue acompañado de un precio igualmente rápido y seductor. A finales de los 80, la prensa de Hollywood empezó a ocuparse más de su vida privada que de sus papeles como actriz. Amor, enfermedad, la historia de la superación del destino. Los métodos poco saludables y el constante escrutinio de los medios de comunicación también la afectaron. Melanie no era tímida. Durante los últimos 20 años, la actriz nominada al Oscar osciló entre la sobriedad y la recaída, entrando en tratamiento 3 veces en 1988, 2000 y 2009. Se pavoneaba por las alfombras rojas y luego luchaba en privado. En sus diarios de rehabilitación, que más tarde publicó en Internet, exhibía con orgullo premios de oro, una confesión hecha pública. Tuvo un torrente de polémica en 2002 cuando se entrevistó con Moore. Dijo que había dado a su hijo, Alexander, su primera experiencia inolvidable. Alexander, un programa de rehabilitación de 12 pasos. Además, Griffith se enfrentaba ahora a la reacción del público. Cuando me dijo que estaba equivocada, me juré a mí misma que nunca les pasaría a mis otros hijos. Pero no fue ni mucho menos la última. Poco después empezaron a correr rumores en la prensa de que Griffith supuestamente había enviado a su hija adolescente, Dakota, a tratamiento. Fue algo que Griffith rechazó con vehemencia. Sin embargo, ella no lo discutió. La carga emocional de su familia era demasiado pesada para Dakota, así que buscó ayuda en terapia. No hubo tensiones cuando los 4 matrimonios terminaron. Los 3 exmaridos de Melanie mantuvieron una relación cordial con ella, compartieron escenario en la graduación de Dakota, se hicieron fotos hombro con hombro y mostraron su solidaridad como padres con hijos de relaciones rotas. Intenta ser lo más sincera posible en su vida, según un conocido cercano. Quizás sea eso lo que realmente hace destacar a Melanie Griffith. Una mujer que fue honesta sobre sus numerosos defectos y nunca trató de encubrirlos. En cambio, permitió que sus hijos fueran testigos de cómo vivía con ellos. Así sabrían qué hacer y qué no hacer cuando fueran mayores, como mínimo. Melanie Griffith tiene 3 hijos de sus 4 matrimonios. Alexander Bauer, el hijo mayor de Stephen Bauer, tuvo que apuntarse a un programa de recuperación de 12 pasos. Estella Banderas, la menor de sus hijos con Antonio Banderas, ha optado por una existencia discreta, manteniéndose alejada de los focos. Dakota Johnson, sin embargo, es la hija más observada y profundamente impactada de la tumultuosa vida privada de Griffith. Dakota nació en el seno de una familia famosa. Sus padres se separaron 2 veces. Los medios de comunicación nunca les dejaron en paz. Rodar,
Viajar y desplazarse mucho obligaba a programar citas terapéuticas. Pasó de ser educada en casa un año a estudiar en un hotel de Budapest al siguiente, todo ello sin un horario fijo. Cuando era niña, no aprendía en el sentido convencional, dijo Dakota en una entrevista. Se sentía presionada por el protagonismo de sus padres. Se sentía incómoda en un entorno tan estresante, así que empezó terapia muy joven. Aunque Melanie refutó las afirmaciones de que su hija Dakota había sido llevada a tratamiento, sí admitió que Dakota necesitaba espacio. Yo la respetaba, declaró. Dakota empezó con pequeñas piezas, negándose a depender de su famosa familia. Tuvo una breve aparición en la red social y fue rechazada por Julia. Aún así, no se rindió hasta convertirse en un nombre conocido gracias a su actuación rompedora en 50 Sombras de Grey. Como joven que creció en el centro de un frenesí mediático, Dakota representa ahora a una nueva generación con fuerza de voluntad, autosuficiente y decidida a no dejar que la historia de sus padres la defina. No le di una educación perfecta, pero fui honesta con ella, comentó Melanie. Dakota heredó una cabeza inusualmente nivelada de cara al público, que utilizó en su beneficio y la ayudó a crecer. Melanie Griffith se enfrentó a un nuevo y formidable obstáculo, el cáncer de piel, tras un periodo de intensa agitación emocional y profesional. Se lo diagnosticaron en 2009 y tuvieron que extirparle el tumor quirúrgicamente porque lo tenía en la cara. Fue difícil para la actriz, cuya carrera dependía de su imagen pública. El hecho de que tu carrera como actor dependa de tu apariencia es preocupante, confesaría Griffith más tarde, pero no fue ni mucho menos la última. En 2017, la enfermedad reapareció. Esta vez, se somete a otro método, no por publicidad, sino para llamar la atención sobre la necesidad de protegerse del sol, revisarse la piel con frecuencia y nunca ignorar los cambios en su cuerpo. Publicó imágenes en las redes sociales. Enfrentarse a ellos seguía exigiendo perseverancia y valentía, ya que una seguía presentando al mundo una imagen poco ideal. Me di cuenta de que solo tenía que ponerme una pequeña venda, declaró en una entrevista a InStyle. Esta afirmación aparentemente despreocupada oculta años de terapia, terror y preocupación contenida en torno a su posición profesional, su atractivo físico y las opiniones de quienes la rodean. Afortunadamente, el cáncer se detectó en una fase temprana, mientras la enfermedad no se haya extendido. Los médicos han determinado que la tasa de supervivencia a 5 años es muy cercana al 100%. Melanie, sin embargo, consideraba que la concienciación era el mayor triunfo. Al compartir su historia personal, inspiró a otros a tomarse en serio la protección de la piel, hacerse revisiones a menudo y prestar atención a cualquier síntoma. El apoyo de sus seres queridos fue una roca para ella en todo momento. Griffith expresa con frecuencia su agradecimiento por el cariño de sus hijos y por los 3 exmaridos que estuvieron a su lado, ofreciéndole apoyo, ánimo y soporte físico en sus peores momentos. Según comentó en una ocasión, tiene fuertes sentimientos por sus 3 exmaridos. Encontró la verdadera fuerza en el verdadero sistema de apoyo, no en las bromas. El capítulo más silencioso, resistente y quizá más significativo de Melanie Griffith fue su batalla contra el cáncer. A través de todo ello, el mundo no vio a una rubia estrella de cine paseando por la alfombra roja, sino a una mujer dispuesta a enfrentarse a sí misma célula a célula y seguir viviendo, más fuerte y más amable que antes. Nunca hubo un momento en que Melanie Griffith encajara en el tipo ideal de Hollywood. Sin embargo, hay un hecho innegable, una combinación de desafío, vulnerabilidad y una voluntad de hierro para aferrarse a su identidad frente a la presión por conformarse. Rompió barreras que pocos artistas tuvieron el valor de seguir. Melanie permitió al mundo vislumbrar el lado humano de la fama. Su encanto no residía en su belleza inmaculada, sino en su autenticidad, su vulnerabilidad y su ardiente intensidad, su valentía y su ternura. Por eso nunca fue realmente olvidada. Melanie es relevante a pesar de que recibió 7 nominaciones a los Razzie y ganó 3 de ellos. La gente no se agita por asuntos insignificantes. El título de Miss Globo de Oro, otorgado a los vástagos de las familias más ilustres de Hollywood, lo ostentó ella en su día y luego pasó a Dakota Johnson. Hicieron historia al ser la primera pareja de madre e hija en obtener esta distinción. El relato va más allá del mero elogio. Es una prueba positiva que puede transmitirse de generación en generación.
Tanto la legendaria Tippi Hedren, abuela de Decora, como la propia Decora han hablado muy bien de Melanie. A pesar de su confusión, esta dama nunca pierde el sentido de sí misma. Puede que Melanie deje eso como su legado más significativo. Un ejemplo inspirador de alguien que demostró que siempre es posible volver a empezar, incluso después de que todos los años de fama y fortuna se hayan esfumado. Melanie siempre ha mantenido una identidad independiente de su trabajo profesional. Hace donaciones a causas cercanas a su corazón, incluidos programas para niños y la Chambala Preserve de su madre, un hogar para animales abandonados. A pesar de las numerosas dificultades y tormentas que se han abatido sobre ella, estos esfuerzos, aunque no especialmente notables, son suficientes para alterar la percepción que el público tiene de ella. Puede que Melanie Griffith no sea recordada por sus logros convencionales, pero representa a una atrevida generación de mujeres que no temían ser ellas mismas, ser vulnerables y fracasar y triunfar públicamente. Ella ejemplifica el adagio de Hollywood de que el carácter es eterno, incluso cuando lo hace la celebridad. No siempre es necesario un rostro impecable para expresar una narración. A veces, una cicatriz es más reveladora. Además, un suceso a principios de 2025 obligó a Melanie y Estella a abandonar temporalmente su casa, pero ella nunca perdió la esperanza, mantuvo al público informado y reunió apoyo a diario. Durante la celebración del 95 cumpleaños de su madre Tippi Hedren en enero de 2025, Griffith y su famosa madre disfrutaron de un tierno e inusual encuentro. Hedren aparece saludando al público, sonriendo de felicidad y soplando las velas en un breve video en las redes sociales. Mi querida madre acaba de cumplir 95 años, titula Melanie. Está viva, sana y contenta. Una oda tierna pero poderosa a la fortaleza de un hogar encabezado por una mujer que ha soportado las dificultades durante 3 generaciones. A sus 67 años, Melanie Griffith sigue siendo fuerte y lleva una vida en la que no prima el glamour, sino ser ella misma y establecer vínculos con los demás. By Design, dirigida por Amanda Kramer y estrenada en el Festival de Sundance en 2025, supuso su regreso a la gran pantalla en su papel de narradora. Melanie dejó una huella imborrable con su voz grave e inconfundible y su creatividad sin límites. La crítica fue benévola con la película, que demostró que su magnético talento nunca había decaído. Cuando se trata del bienestar emocional de su familia, Griffith sigue ahí. Estella Banderas, su hija menor, se comprometió con Alex Krosensky, un amigo de la infancia, en agosto de 2024, y compartió encantada la noticia con el mundo. Un bonito comienzo para un amor que dura desde la guardería. Así describió Melanie el tierno momento que compartió en las redes sociales con la joven pareja. Mel Griffith sigue muy implicada en importantes actividades comunitarias, además de su arte y su vida familiar. Tras haber luchado contra el carcinoma vasocelular en 2 ocasiones distintas, en 2009 y 2017, está muy implicada en iniciativas de concienciación sobre el cáncer de piel, como la Cycle for Survival, que recauda dinero para la investigación de cánceres poco comunes. Es más que una simple advertencia sobre la seguridad frente al sol. Su relato, que comienza con su fobia a las cicatrices y continúa con su recuperación de la cirugía, es una inspiración. Es una afirmación audaz hecha por una actriz que ha tenido que lidiar con alteraciones en su rostro, lo mismo que antes se consideraba su mejor atributo. La Melanie Griffith moderna ha superado sus antiguos papeles y matrimonios. Es una madre que ama a sus hijos pase lo que pase, una mujer fuerte que se ha levantado varias veces, y ahora es alguien que camina despacio pero segura, saboreando cada momento como si fueran los últimos rayos de una puesta de sol, que aún son lo suficientemente preciosos como para sostenerlos entre sus brazos. Melanie Griffith encarna una vida vivida al máximo, con todas sus imperfecciones, fracasos y triunfos. Demuestra que vivir la propia verdad, por turbia que sea, puede ser lo más valiente, basándose en sus experiencias como adolescente y como madre que decidió distanciarse de la fama para recuperarse. Deja un comentario con tus ideas. Nos interesa conocer tu punto de vista. Los próximos vídeos te ofrecerán historias aún más profundas, genuinas y llenas de giros sorprendentes. Así que no dejes de darle a me gusta, suscribirte y pulsar el icono de la campana.